A ver, hay una tensión rarísima en el ambiente, ¿verdad? Es que los mercados están mandando señales que se contradicen totalmente. Por un lado, vemos una euforia tecnológica que parece no tener fin, pero por otro, hay una debilidad que se está colando por debajo casi sin que nos demos cuenta. Estamos sin duda en una encrucijada, y la gran pregunta es, ¿esto es solo una corrección más, una purga, o es el principio, calculado, de algo mucho más grande? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto porque para entender qué está pasando, lo primero es ver la gran contradicción que lo define todo ahora mismo. El mercado, tal y como está, tiene una especie de doble personalidad, como si tiraran dos direcciones opuestas a la vez. Y esta imagen es que lo clava. Por un lado tenemos al Nasdaq que está volando, vamos, disparado por el motor de la inteligencia artificial. Pero si rascamos un poco la superficie, la historia cambia por completo. El índice Russell 2000, el de las empresas pequeñas, está en plena corrección. Incluso el S&P 500 de igual ponderación, que es el que quita el peso extra de los gigantes tecnológicos, lleva estancado desde julio. Es como si convivieran dos mercados totalmente distintos en el mismo sitio. Y este mal rollo no es solo una sensación, ¿eh? Miren, el índice de miedo y codicia en el mundo cripto está en 36. Eso es miedo extremo. Y la historia nos dice que cuando el miedo se generaliza tanto, suele ser la antesala de una volatilidad muy alta, una señal de que muchos inversores están a punto de tirar la toalla. Y no son solo sensaciones, como decía. Los indicadores técnicos están mostrando unas grietas internas muy serias. Analistas de la talla de Goldman Sachs ya están hablando de una divergencia que cuanto menos es preocupante. Piénsenlo, estamos en máximos históricos, pero a la vez el número de acciones que tocan nuevos mínimos anuales es altísimo. Esto tiene un nombre, se conoce como el presagio Hindenburg, y es una de esas señales que históricamente han avisado de correcciones bastante serias. Y claro, toda esta debilidad general del mercado nos lleva directos a la situación de Bitcoin, que es el gran termómetro de todo esto. Y ahora mismo, la verdad, está caminando sobre una cuerda floja pero que muy fina. Porque no es que Bitcoin esté cayendo sin más, es que está poniendo a prueba el nivel de precios que ha sido el suelo de toda su estructura durante casi todo el año. Es, por así decirlo, el cimiento sobre el que se ha construido todo el movimiento alcista reciente. Así que el punto crucial, el que de verdad importa, es este. Si se pierde esa zona de soporte, la de los 55.000 a 57.000 dólares, esa sería la primera gran señal de alarma, de que el ciclo alcista, ojo, podría estar en serio peligro. Los análisis técnicos coinciden en que esa es la línea que separa el seguir subiendo de meternos en un terreno, bastante más complicado. Aquí es que no hay margen de error. Y aquí está la clave técnica de todo esto. Llevamos meses viendo cómo cada corrección de Bitcoin acababa en un mínimo más alto que el anterior, ¿no? Como una escalera que sube. Pues bien, ese patrón, esa estructura de mínimos crecientes, se acaba de romper, por primera vez desde julio. Y esto no es una caída cualquiera, esto podría ser una alteración de la tendencia principal. Y por eso lo que pase ahora es tan importante para los próximos meses. Pero, claro, la debilidad de Bitcoin no ocurre en el vacío, no es un hecho aislado. Para entender de verdad la presión que está sufriendo, tenemos que levantar la vista y mirar a las fuerzas macroeconómicas gigantes que están proyectando una sombra muy larga sobre todos los mercados. Y esto es que es fascinante. Miren el paralelismo con la historia. La última vez que la Reserva Federal dijo que paraba su programa de reducción de balance, el famoso Quantitative Tightening o QT, fue en 2019. Bueno, pues ese anuncio marcó con una precisión casi de cirujano un techo para Bitcoin, que justo después empezó a caer con fuerza. Y ahora, en 2025, la Fed anuncia de nuevo el fin del QT. Ya se sabe, la historia no se repite, pero rima que da gusto. Y hay más, porque por debajo de la superficie, el sistema financiero de toda la vida está crujiendo. La Fed ha tenido que hacer sus mayores operaciones de inyección de liquidez de emergencia, las operaciones repo, desde aquel pánico de marzo de 2020. Y esto solo puede significar una cosa: hay tensión de liquidez en los bancos. Es como si estuvieran poniendo parches para evitar que algo se rompa del todo. Toda esta fragilidad nos obliga a abrir el plano todavía más, porque esta volatilidad no es solo ruido de mercado, es el tablero de una partida de ajedrez geopolítica y monetaria, a una escala mucho mayor. Y aquí vemos las dos estrategias que chocan. Por un lado, Estados Unidos, que apuesta por la tecnología y su propia deuda. ¿Cómo? Promoviendo activos digitales como las stablecoins, que al final están respaldadas por bonos del Tesoro americano. Es una jugada para exportar y reforzar el sistema del dólar. Pero en la otra esquina, China está jugando algo completamente distinto: activos tangibles. Su estrategia es acumular oro físico a lo bestia para darle respaldo y confianza a su moneda, el yuan.
Y este gráfico lo deja clarísimo. Esto no es una teoría, es un movimiento estratégico en toda regla. Vemos cómo China cada vez tiene menos deuda americana, mientras que sus reservas de oro no paran de crecer. Pero lo más increíble es el último dato. La cantidad de oro certificado listo para entregar se ha multiplicado por 8 en solo un año. China se está preparando para algo. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo unimos la debilidad del mercado, la tensión de Bitcoin y esta partida de ajedrez global? Pues la respuesta podría estar en un concepto muy potente, el ciclo de purga y reinicio. Hay una teoría que dice que lo que estamos viendo no es un accidente, sino una fase casi programada. Primero, la tensión de liquidez se va acumulando por debajo, en secreto. Después llega la purga, una caída fuerte, repentina que limpia el sistema de toda la especulación. Y justo ahí, cuando todo parece perdido, llegan los bancos centrales a rescatar la economía con una inyección masiva de liquidez. Y esa nueva liquidez, claro, es la gasolina que enciende el siguiente gran ciclo alcista. Y en este nuevo tablero, el papel de Bitcoin está cambiando por completo. Gracias a que los grandes inversores institucionales están entrando, está dejando de ser solo un activo especulativo para convertirse en un macroactivo, o sea, en un sensor muy sensible a los flujos de dinero global y a las decisiones de los bancos centrales. Se está convirtiendo en una pieza clave de esta nueva partida. Lo que nos deja con la pregunta del millón. Con toda esta información sobre la mesa, ¿estamos simplemente viendo el doloroso final de un ciclo más? ¿O por el contrario, estamos en medio de una purga calculada, de un reinicio doloroso pero necesario que va a dar paso a una era financiera completamente nueva? Muchas gracias por acompañarme en este análisis. De verdad espero que estas ideas sean de utilidad para navegar un momento tan complejo como este. Y es importante recordar que todo este contenido es puramente informativo, que en ningún caso es un consejo de inversión. Para seguir explorando estos temas, lo mejor es suscribirse al canal y así no perderse los próximos análisis. Un me gusta siempre es una ayuda enorme para apoyar este trabajo. En la descripción, por cierto, hay enlaces a material formativo. Y por supuesto, dejen sus opiniones en los comentarios, que nos interesa muchísimo saber las distintas perspectivas. Hasta la próxima.